Saludos muchachos. Esta lección lo que vamos a tratar de hacer es ver algunas de las funcionalidades que tiene el IDE NetBeans, que IDE viene de la palabra Integrated Development Environment, que es un entorno de desarrollo integrado. Y una de las ideas que cumple es que, bueno, ya una vez que usted sabe programar, entonces no pierda el tiempo con tantos códigos como es el caso del Dr. Java, y te da un entorno donde te facilita las herramientas para que programes de una manera más rápida y un poco más ágil y te concentres en la lógica. Entonces, para no tratar de hacer esto muy extenso, en primera instancia, cuando trabajamos con NetBeans, lo primero vamos a trabajar bajo la estructura de un proyecto. ¿Okay? Entonces, normalmente le damos New, nos vamos a las categorías, en las categorías elegimos Java, luego escogemos Java Application, que eso es como lo más básico que hay. Con ese podemos hacer cualquier estructura. Luego, posterior, cuando vayamos agregando clases y cosas así, nos va a dar otras funcionalidades. Entonces, agregamos Java Application, Next. Le ponemos un nombre al proyecto. Aquí yo le voy a poner a esto pruebas. Eh, prueba código, lo voy a poner. O prueba NetBeans, mejor. Prueba NetBeans. Y lo voy a dar finish. ¿Okay? Esto que está acá, lo que me dice a mí es que si yo quiero que por defecto él me cree una clase main principal, él me ahorra ese trabajo y me permite a mí de una vez arrancar con un main para programar. ¿Qué quiere decir esto? Yo lo voy a dejar esta vez, lo voy a dar finish, y esto lo que me permite a mí es que inmediatamente me aparezca a mí un área donde está un icono que dice prueba NetBeans, que es el icono del proyecto, una carpeta que dice código fuente, y ahí va a tener un paquete. Recuerden que un paquete es un conjunto de clases nada más, y él lo que me dice es prueba NetBeans. Me crea una clase, me crea toda una documentación, hace que todo esté como importado del paquete prueba NetBeans, le pone documentación, autor y torino, y me crea la clase prueba NetBeans con un main, que esto lo que me va a permitir es que si yo vengo y coloco un system para impresión, aquí rápido por ejemplo, y corro esto, inmediatamente el código está listo para funcionar. ¿Ok? Entonces, esa es la idea de NetBeans, ayudarte a hacer las cosas más rápido. Entonces, ya bueno, ya creamos un proyecto, ya creamos una clase, creamos un método main y estamos listos para empezar a digitar algunos códigos. ¿Okay? Algunas de las cosas que tenemos que ver en NetBeans que nos va a ayudar mucho, primero su entorno. Él va a tener una carpeta de proyectos, acá, donde se puede tener todos los proyectos con sus respectivas documentaciones, las librerías, si él necesita alguna librería especial va a estar ahí. En este momento está el JDK11. Otro que es como los archivos y servicios, que aquí se puede conectar con una base de datos y hacer ciertas cosas de manera directa en NetBeans. Pero en este caso nos vamos a concentrar acá. Por este lado tiene como un navegador que es para, valga la redundancia, para navegar en los diferentes componentes que tiene la clase. Por ejemplo, si estoy seleccionando una prueba NetBeans, él me va a decir que mi prueba NetBeans tiene un main y listo, y los parámetros que tiene. ¿Okay? Luego tiene la zona del código, donde se va a editar el código como tal. Tiene el output, que es la salida. Y si trabajáramos algo gráfico, aquí va a tener una paleta, que ahorita vamos a ver cómo funciona eso. Tiene el área de arriba, que esto es para abrir una clase, para agregar un proyecto, para abrir un proyecto. Y tiene cosas muy interesantes, que en este caso, nosotros aquí no vamos a estar compilando el código constantemente. Aquí lo que nosotros hacemos es correrlo. El botón de play es para correrlo y el martillo con la escoba es para generar un jar del proyecto. Recuerden que en Java los ejecutables son archivos .jar, no son .exe como en Microsoft, o como cualquier programa que se instale. Ok, una vez que hice esto, voy a borrar voy a borrar la clase main que me generó él y la voy a eliminar. Git, voy a eliminarla. Esto de refactor lo que dice es como que reconfigure todo el proyecto después de haberlo eliminado. No es tan
no es tan drástico que haga todo ese detalle. Ok, ahora sí, vamos a hacer dos cosas. Vamos a hacer una clase primero que se va a llamar calculador, calculador, que me va a recibir dos números y con eso lo va a sumar. Y vamos a hacer una función para que me genere un número aleatorio. ¿Ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer es ponerle nombre, calculadora. Y en esta calculadora voy a venir de una vez. Él me inserta los comentarios, autor, calculadora, y eso está listo. Ahora, acá en este punto, por ejemplo, ¿qué funcionalidad me puede ayudar muchísimo NetBeans? Cuando quiero insertar un beans, por ejemplo, un beans es un objeto de algo, que ahorita en la próxima lección les voy a mostrar cómo se trabajan con objetos. Pero en este caso voy a insertar dos variables, una variable que se llama x, una variable que se llama x, y luego voy a insertar una variable que se llama y, que son los dos números que voy a sumar, y los voy a guardar en una variable que se llama resultado. ¿Okay? Agregamos el tipo de dato. Luego, después de que hago esto, voy a crear un constructor. Y ese constructor me va a servir a mí para crear el objeto y agregarle los dos números y el resultado que se va a mostrar. Pero para esto voy a utilizar una de las herramientas que tiene NetBeans, que es el código asistido. Yo le doy a él clic derecho, me voy a Insert Code, los que instalaron NetBeans en inglés. Me voy a ir donde dice Constructor, y donde dice Constructor le voy a decir que quiero que me genere un constructor con X, con Y, o con las tres variables, o con 2, o con 1. O sea, él va a hacerlo de acuerdo a eso. Y de una manera muy básica, ¿verdad? Tampoco es que él va a generar código desarrollado con lógica, con otros detalles. No, él hace una estructura que ya tiene establecida y con eso él genera el código. Entonces, le voy a dar acá, generar. Y como pueden ver, él me hizo un constructor que lo que me permite a mí es inicializar el objeto de la clase. ¿Okay? Como puedo hacer eso, puedo también trabajar los métodos set y get. Voy a insert code, otra vez clic derecho, insert code, y le digo que quiero insertar los getter, que son los métodos que me funcionan para obtener el valor de una variable. Y quiero que me inserte los tres. Igual puedo insertar uno, dos o las variables que yo quiera. Y le voy a dar generar. Ven que inmediatamente ya tengo mis get hechos sin haber digitado una sola línea de código. Vuelvo a hacer lo mismo. Insert code. Y le voy a decir que me ponga los setter, que son los métodos que sirven para establecer el valor de una variable. Y le voy a decir aquí que me lo genere. ¿Okay? Listo. Ven. Tengo mi get, tengo mi set, y puedo también insertar una clase, perdón, una clase no, un método que se llama el famoso toString. Normalmente lo tienen todos los objetos, pero yo lo voy a sobreescribir y le voy a decir a mí que me concatene el valor de esas variables y me lo muestre. Entonces, ahí está X, Y, resultado, y le voy a decir genere. ¿Ok? ¿Ven cómo está toda la estructura de la clase? Voy a bajar un poquito hasta acá. Public class calculadora, ahí están las variables, el constructor, los get, los set y el toString. Y el toString le voy a decir que me diga aquí en lugar porque él preestablece esa salida. Vamos a dejarlo así. ¿Okay? Calculadora X, Y, resultado. ¿Cómo hago para ver si esto funciona? Pues voy a insertar un main. Y él tiene una utilidad muy práctica para generar un main. Yo toco public, y esto es algo que necesito que aprendan, que es el acceso rápido a las funcionalidades. Por ejemplo, para crear un método rápido como el main, que es establecido, que siempre va a ser igual, yo voy a tocar, voy a escribir public y toco control más la barra espaciadora.
y eso inmediatamente me va a dar sugerencias del código que yo quiero hacer. Entonces, en este caso, yo le voy a decir a él, enter acá, porque es de las únicas que me ofrece, y él me va a ofrecer a mí toda la estructura de un main sin yo haber tenido que digitar una sola línea más de código. Y aquí yo simplemente voy a crear el objeto de la clase calculadora. Le voy a decir calculadora C es igual a new. Y otra vez, siempre ustedes van a tener la funcionalidad del control enter. Perdón, control enter no, control espacio. Control espacio siempre me va a dar a mí las opciones sobre ciertos tipos de códigos que esté digitando en el momento. En este caso me da la opción de crear el constructor de la calculadora y me dice que recibe las variables X, las variables Y y la variable resultado. En este caso no debería de recibir la variable resultado, pero no importa. No estamos concentrándonos tanto en la lógica de lo que estamos haciendo, sino viendo las funcionalidades de la herramienta. Entonces aquí le voy a decir que voy a meter un 5 con un 5 y el resultado va a ser 10. ¿Okay? Repito, no estamos todavía haciendo la suma ni nada por el estilo. Punto y coma, ya tengo mi objeto creado y ahora voy a imprimir el método toString de ese objeto calculadora. Repito, voy a imprimir, que esta es otra funcionalidad que se van a aprender mucho. Ustedes en lugar de escribir system.out.println, ustedes solo escriben south y después de escribir south hacen control barra espaciadora y él entiende que cuando ustedes ponen south lo que quieren es escribir la funcionalidad de system.out.println. Le damos enter y luego darle enter, vamos a borrar lo que está acá y si yo quiero ver esas variables en mi consola impresas, yo voy a decirle c punto y siempre que yo haga objeto punto es porque voy a llamar un método o alguna variable pública que tenga esa clase. Pero en este caso, normalmente es una forma muy práctica de llamar a las funcionalidades de un objeto. C, que es el objeto que está ahí arriba, que es de tipo calculadora, punto, y él me va a dar todos esos métodos que yo creé, más los métodos, más algunos métodos por defecto que trae la herramienta, para poder utilizarlos. Entonces, en este caso, yo quiero que me llame toString. Si no quiero ir seleccionando ahí, pues yo voy escribiendo y a medida que voy escribiendo a medida que voy escribiendo, guardar, a veces pasa eso, entonces le damos un guardado y volvemos a darle punto y él se corrige. Pero bueno, ahorita se fallando un poquito, no pasa nada. toString c punto, ok, ahora sí. toString, me limita, él empieza a hacer una búsqueda de las letras que voy escribiendo y me empieza a poner los métodos que se van pareciendo a eso. Yo le doy enter y aquí está listo para que me aparezca X, Y y resultado. Entonces, en este caso, otra de las cosas que tenemos que ver en NetBeans, cómo correr el código, porque vamos a hacer esto. Si yo toco la función de run project, lo ven ahí lo que va a hacer es correr el main principal que esté asociado a un proyecto. Repito, cuando yo toco la flechita, normalmente mi proyecto que está acá va a tener un main nada más asociado a todo el proyecto. Si yo toco esto, nada más, él va a buscar ese main y lo va a correr. ¿Qué es lo que pasa con esto? A veces tenemos varias clases y cuando estamos en alguna clase, le tocamos aquí el botón de correr y cuando nos damos cuenta, bueno, aquí me está preguntando quién es mi método main principal, yo lo así que calculo ahora. Y cuando tenemos varias clases, a veces estamos programando en alguna y queremos ver ese código, tocamos correr y él va a ir a correr el main que está ligado al proyecto. ¿Okay? Entonces vemos en este caso que le dimos correr, ahí está, calculadora de X, perdón, X es igual a 5, Y es igual a 5, resultado 10. No hemos hecho ninguna suma. Si yo quiero correr específicamente la clase en la que estoy trabajando sin importar el método main al que está asociado al proyecto, yo voy a tocar Shift F6. Con F6 corro todo el proyecto, con Shift F6 corro específicamente una clase. O me voy acá donde está la flechita y le digo, mira, no tengo la opción acá. Run project. No,
No tiene Prejoner Pins. No, perdón, acá no la tiene, solamente con F6 corre todo el proyecto y Shift F6 corre la clase específica en la que estoy situado en el momento. Aquí lo importante es que vean que con el desarrollo del main puedo ver aquí la salida directa de lo que estamos programando. ¿Ok? De momento hemos visto cómo crear un proyecto, cómo tener acceso rápido a algunas funcionalidades, cómo insertar fácilmente los métodos también con la asistencia del código y hicimos un llamado a los métodos con con la funcionalidad del punto. ¿Ok? Ahora vamos a hacer la suma de esas variables. Entonces vamos a hacer un método. ¿Ok? Le vamos a decir public int, porque me va a retornar el valor de la suma. Perdón, acá. Y buenas prácticas de programador. Si yo aquí coloqué que mi tipo de retorno es un entero, inmediatamente yo voy a tirar el return para que eso no me dé problema. Entonces, yo le voy a decir aquí el return y le voy a decir que el return va a ser igual a x, que es la variable de la clase, que si ustedes recuerdan, yo le puedo hacer this.x o puedo dejarlo en x porque no hay otra variable que se llame x. Ok, entonces this.x, vamos a dejarlo en x nada más, x más y, y coma, y ya tengo una funcionalidad que me va a sumar esas variables, pero no es así, porque yo también tengo una variable que se llama resultado. Entonces aquí lo que realmente debería de hacer es resultado es igual a x más y coma, y acá en lugar de decirle return, le voy a decir que, perdón, return x más y, le voy a decir que me retorne resultado. Ahora sí, vamos a irnos acá y vamos a modificar de una vez este constructor para que me deje de recibir el resultado, porque realmente no es relevante que reciba un resultado. Sí, ahora vamos a hacer simplemente una suma. ¿Ok? Vamos a borrar esto porque esto no lo ocupamos. Y listo. Vamos a ver que él reciba nada más las dos variables que quiere sumar y así va a funcionar. Entonces voy a borrar esto. Y ahora sí. Vamos a ver. Si yo llamo esto acá como está, él me va a hacer lo mismo que teníamos antes, solo que no va a tener nada la variable resultado, porque yo la quité. Vamos a ver qué pasa. Lo corremos. Y me va a decir que el resultado es igual a 0. ¿Por qué el resultado es igual a 0? Porque todas las variables cuando se declaran quedan en 0. Perdón, todas las variables enteras cuando se declaran quedan en 0. ¿Dónde declaramos la variable resultado? Acá. Private int, resultado. Y quedó en 0 inmediatamente. Ahora, si yo quiero ver que esa suma se esté dando, entonces en medio de estas dos líneas de código, yo le voy a decir que se ejecute la función otra vez, c, ¿vieron? Punto, y él me sugiere los métodos que están ahí, y en este caso le voy a decir c.suma, y con solo llamarlo, él va a leer estas variables que entraron y las va a sumar, y ahora el toString se va a actualizar. Vamos a ver, vamos a hacerlo con otros números para que sea distinto. 7 y 5. Corro. E inmediatamente tengo calculadora X5, Y5, resultado 12. Y ya eso está funcionando perfectamente. Ahora vamos a hacer una funcionalidad para que me genere un número aleatorio. Le voy a decir public. Voy a decir public int. Podría ser double, pero no importa. Int aleatorio. ¿Okay? Y vamos a generar un número aleatorio entre el parámetro que se inserte. Entonces vamos a decirle aquí, int límite. ¿Por qué? Porque el límite va a ser el punto máximo donde se va a generar ese número aleatorio. Y aquí le vamos a decir return. Y aquí es algo muy importante otra vez. Mat.random por el límite. Ok, imagínense, si yo empiezo a escribir li y hago control espacio, él me va a sugerir la variable que debería de estar ahí. Y como siempre, el bendito método mat.random me pide a mí el casting. Aunque vemos esto acá. Si yo no lo pongo,
él me va, eso es otra cosa que tiene NetBeans. Él constantemente está revisando el código. Eso es un arma a doble filo, porque puedo yo empezar a estresarme porque el código me empieza a dar errores inmediatamente. Por ejemplo, aquí esto me está dando error ya, y es porque no he terminado de escribir. Entonces aquí yo pongo límite, punto y coma, y ya me da otro error. Y cuando aparece esta alerta roja con un bombillo es porque él me está dando una sugerencia de lo que puedo hacer aquí. ¿Ven? Aquí él me está sugiriendo que le hagamos un casting a este random para hacerlo entero. Entonces yo le voy a hacer caso, le digo que sí y él lo hace. Ok, ahora, quiero ver esto funcionando. Bueno, entonces tengo que utilizar, vamos a hacer aquí otro system, ¿cómo era? South, exactamente. Y aquí adentro le voy a decir c punto aleatorio. Y quiero que me genere un número aleatorio entre 0 y 100. ¿Ok? Voy a volver a correr esto. Recuerden, código actual, Shift F6, todo el proyecto, nada más F6. Entonces voy a darle Shift F6. Y ahí está el número 48. ¿Ok? Voy a volverlo a correr. Número 7. Voy a correrlo. Número 48. Qué casualidad, espero que sea casualidad. Otra vez, 32. Otra vez, 49. Otra vez, 85. Otra vez, 43. ¿Ok? Entonces, con esto yo tengo ya, estoy empezando a entender algunas funcionalidades que me ofrece NetBeans. Este micrófono está bien, todo está bien. Ok, ya una vez que hicimos esto, creamos prácticamente un Beans, vimos las funcionalidades para crear el Beans, vimos cómo correr el código. Ahora solamente vamos a hacer una última funcionalidad, vamos a hacerla un ejemplo pequeño. Le voy a agregar a esto una interfaz gráfica con el fin de ver la asistencia de la paleta. Vamos a hacer una interfaz gráfica muy sencilla que me sume los dos números, me reciba los dos números y después me dé una opción para mostrar un random. ¿Okay? Entonces, aquí mismo, default package, que es el paquete por defecto que me creó NetBeans, lo voy a agregar new. Y en lugar de agregarle una Java class, le voy a agregar un JFrameForm. ¿Qué es lo que pasa cuando yo agrego un JFrameForm? Lo que a mí me va a permitir acá es tener una interfaz que me va a dejar utilizar la paleta de diseño, que me permite agregar componentes de manera fácil sin tener que digitar código. Entonces le voy a dar aquí, le voy a dar acá gráfica, voy a poner esta clase, ¿ok? Y le voy a dar finish. Esto es lo que pasa, ¿ok? Tengo un frame por defecto en el centro. Luego tengo mi swing container, que son los componentes swing, los swing control, los menús, y tengo un montón de cosas que puedo agregar para tener un desarrollo rápido de aplicaciones. Ojo, comentario aparte. Si yo no sé digitar, perdón, si yo no sé dominar el código de la interfaz gráfica, de nada me va a servir la paleta. Sí puedo agregar muchas cosas y de todo, pero al final para manejar los componentes yo tengo que controlar el código de la interfaz gráfica. Entonces es necesario que ustedes aprendan o que retomen o que no digan, no, es que yo me puedo olvidar de todo el código que aprendí a hacer en Programa 1 o en todas estas cosas. No, eso no va a pasar. Tienen que saber dominar el código y esto les va a ayudar a trabajar más rápido. Ok, vamos a venir a lo que estamos. Una calculadora, dos, dos campos de texto. El campo de texto está por acá, text field. Vamos a agregar uno que me va a servir a mí para recibir el número 1. Ups, no quería que me genere, hizo algo que no quería que hiciera, me generó un método por defecto. Bueno, me generó un método por defecto, yo no quería que lo hiciera, y si lo quiero borrar, me voy por acá, donde están los métodos, y borro el método que acaba de crear. Ok, agrego esto, doy F2 porque no quiero que me diga text field, exactamente quiero que esté así. Ahora, una vez que yo agrego los componentes, por ejemplo, dar clic a este campo de texto que agregué, ahora yo aquí puedo ver las propiedades. Las propiedades, por ejemplo, editable, es que si este se puede editar o no, que si yo puedo modificar el texto que tiene ahí.
el background, que me va a permitir poner el color, columna, document, el tipo de letra que va a estar ahí, el color de la letra, cómo se va a alinear el texto que va a estar ahí en ese componente, si en el centro, a la derecha, a la izquierda. Si yo quiero que una vez que le escriba algo me aparezca un mensaje, por ejemplo, aquí le voy a poner que me diga digite el número 1. ¿Ok? Digite el, que tengo en inglés y no puedo poner tildes. Digite el número, digite el primer número, digite el, ups, ¿qué pasó acá? Sonido, estoy bien, okay. Ya estoy grabando. Ok, todo bien, disculpen. Digite el primer número. Ok, voy a dejar eso ahí. Y aparecen otras propiedades como alineamiento, derecha, izquierda. ¿Qué más? Hay un montón acá que me funcionan. Vamos a ver, enable también es como para si quiero que esté disponible o no en la interfaz gráfica, entre otros el máximo tamaño, cuando agarro la interfaz, etc. Ok, tiene los eventos también, action performed, que es el básico que siempre agregamos, puedo ponerle un item listener, puedo poner un mouse listener, puedo hacer un montón de cosas. Y aquí tengo como una visión previa del código que él me genera, ya vamos a ver qué es eso. Entonces en este caso, yo acá tengo el campo de texto. Ahora vamos a ver otra cosa. Cómo los componentes, cuando yo los agrego, se van alineando por ellos mismos. Por ejemplo, aquí yo agregué este campo de texto y este campo de texto, vean que yo tengo unas líneas de asistencia. Vean, tengo la línea de arriba con puntitos y la línea de la izquierda con puntitos. Eso lo que me permite a mí es tratar de mantener cierta simetría en el diseño de la interfaz gráfica. Entonces yo voy a poner esta por acá, pegado a la izquierda, y arriba le voy a agregar un label que me va a decir a mí, este label, vean, ahí lo agregué y donde yo lo voy estirando, pam, él me ayuda para que quede el mismo tamaño. Y aquí lo voy a poner número 1. O, sí, número 1, pongamos letras, no importa. Ok, si yo quiero seguir agregando, por ejemplo, aquí yo tengo incluso la facilidad de copiar y pegar componentes. Por ejemplo, yo voy a seleccionar este, con control apretado, voy a seleccionar el otro, control C copia, control V pega, y los voy a poner a la par. Vean lo importante de esta asistencia gráfica porque vean las líneas punteadas que están ahí y que me están ayudando a seleccionar la posición correcta de los componentes. Me marco acá y le digo que este va a ser el número 2. ¿Okay? Y ahora voy a cerrar un poco más la interfaz gráfica. ¿Okay? Voy a agregar un botón, que es el botón que me va a decir a mí eh, para poder hacer la suma. Le voy a dar F2, sumar. Y voy a poner otro botón que puedo igual copiar o puedo arrastrar este, que me va a decir que me genera un aleatorio. ¿Okay? Ahora, finalmente, como no me gusta usar JOption y nadie va a usar JOption, siempre podemos tener lugares en la gráfica, más que todo, perdón, lugares en la gráfica con campos de texto para que se muestren los resultados. El JOption simplemente es una alerta, un error o algo para que su interfaz le enseñe que usted está cometiendo un error y es un aviso, una alerta. Ahora, para mostrar el resultado, voy a colocar un área de texto, un text area. Lo voy a colocar acá abajo. ¿Ven? Lo mismo, se me alinea a la izquierda, lo estiro hasta acá. Y esto es muy importante porque me ayuda a darle una cierta simetría a la interfaz gráfica y que sea bonita. Ya no tengo que usar set bounds, no sé si en algún momento utilizaron aquel set bounds donde tengo que ponerle las coordenadas XY para que se ubique el botón, darle un tamaño. No, aquí tengo esa asistencia. Ok, vean de qué forma rápida. Aquí voy a hacer algo, voy a alinear esto al centro. Las label, recuerden, las propiedades del objeto. Voy a bajar acá, horizontal alignment, center. Inmediatamente quedan al centro. Y le voy a poner negrita para que, vamos a ver, no era acá, si era acá. No, está acá. Le voy a poner bold, le voy a poner negrita y listo.
¿Ok? Ahí tengo número 1, número 2, tengo los campos de texto, que espero no, si están bien. Tengo sumar, tengo aleatorio y tengo esto. ¿Ok? Vamos a ver, voy a correr esto. Ok, vean lo que les había mencionado. Yo acabo de tocar F6 para correrlo, o acabo de tocar acá para correrlo. Yo estoy sobre la clase gráfica, pero como toqué el botón de play, me está corriendo mi clase principal de mi proyecto, que era calculadora, no gráfica. Si yo quiero solucionar eso, porque ahora mi main principal va a ser mi gráfica, entonces yo debo de hacer dos cosas. Bueno, primero, si yo quiero ver mi gráfica, entonces en lugar de darle aquí correr normal, porque me va a correr la calculadora, voy a hacer con Shift y F6. Shift y F6 me van a correr exactamente la gráfica que yo tengo en el momento. Ok, miren que esto no quedó pegado al lado derecho. Eso es porque él no está pegado a este lugar. ¿Okay? Entonces vamos a hacer esto, pegarlo acá y vamos a hacer lo que él quede pegado. Estos puntitos son. Vamos a ver si está funcionando. Lo voy a correr. Mentira, no está funcionando. Entonces, para que esto quede pegado acá y guarde simetría, esto es importante la simetría que les digo, ¿por qué? Porque cuando yo lo voy agrandando, él va respetando ese tamaño. Entonces, para eso, para yo tener simetría a medida que él se va agrandando, imagínense que si yo lo agrando todo completamente, él puede quedar así. Entonces yo voy a hacer esto. Para que eso quede así, yo necesito que ven estos botones que están acá, se pega hacia los lados. Entonces lo voy a dar acá. Entonces ya él se está pegando a la derecha a como se aumente. Al label, le voy a hacer, bueno, ya lo tiene. Y a este que está acá abajo, le voy a decir que se pegue también hacia abajo, para que proporcionalmente sea grande, que son los elementos que sí se deben de estirar. Vamos a correrlo otra vez. Ok, vean cómo está acá. Ya sí se pegó, pero ahora solo pegué este. Este también lo va a necesitar. Vamos a hacerlo de una vez. Vamos a agarrar este y le vamos a decir que también se dimensione hacia horizontalmente. Y es que también, bueno, ya se le pegó. O sea, se dimensiona horizontalmente. Entonces, configura un poquitín. Ahí está, ahí está, ahí está. Ok, listo. Voy a volverlo a correr. La idea es que el diseño guarde simetría. Y ahora sí, ahí está. Si yo agrando esto, ven cómo todo se va agrandando simétricamente y proporcionalmente. Entonces, ahora sí, ya tenemos esto, no tenemos funcionalidad, pero tenemos ya una interfaz lista y que lo hicimos prácticamente como en 2-3 minutos. Esto con código, pese a tener práctica y poder hacerlo rápido, pues va a ser un poco más complicado. Ahora, vamos a agregarle un evento a esto. Para esto, yo le voy a poner un evento al botón sumar. Yo puedo irme aquí a eventos y decirle que en Action Performance, aquí donde estoy, pues que lo haga, que agregue. Pero vamos a hacer algo más práctico aún. Ok, vamos bien, pegando el puntero. Ahora voy a hacer esto. Voy al botón, clic derecho, Event, y en Events yo voy a ver todos los posibles eventos que yo le puedo agregar a ese botón. Por ejemplo, aquí tengo Action Performance, que es el básico, que es el clic sobre el botón. Tengo un key preset, que es como cuando yo toque una letra, cuando yo toque una tecla, el arranque. Tengo el item listener, que estos son para las listas desplegables. Tengo el mouse motion, cuando yo le pase por encima con el cursor al botón, va a reaccionar. En este caso vamos a hacer lo básico, action perform. ¿Okay? Cuando nosotros hacíamos eventos sin la ayuda de un editor, teníamos realmente que hacer clases internas o hacer que todas las clases fueran escuchadas, se complicaba un poco. En este caso, NetBeans me hace funcionalidad muy práctica. ¿Qué voy a hacer ahora? Nada más le voy a decir a él, Action Performance, e inmediatamente él me va a crear a mí un método que todo lo que yo coloque aquí se va a ejecutar en el momento en que yo le dé clic al botón. Vamos a ver. Aquí yo le voy a decir, por ejemplo, que cuando yo le dé clic al botón, me escriba en consola
mensaje tocado o presionado, mejor, más bonito. Presionado el botón, presionado sumar, ¿ok? Shift F6, lo corro, me va a salir mi interfaz y donde yo le dé sumar, ven, aquí, en el lado del output, me va a salir sumar, 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 y cada vez que lo toque, me va a seguir saliendo sumar. Entonces eso quiere decir que ya mi botón está funcionando y todo con la asistencia de NetBeans. Muy práctico y muy rápido. Cerrar acá. Y ahora, entonces ahora sí, vamos a concentrarnos en hacer que funcione la suma. Entonces, para esto, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos escribir acá, que esta es la pantalla para los resultados, el resultado de la suma de esos dos números. ¿Okay? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Vamos a escribir acá. Primero, tenemos que tomar en cuenta algo. El texto que viene, perdón, lo que viene de estos campos de texto es exactamente eso, texto. Y mis métodos para sumar reciben enteros. Entonces, primero lo que voy a hacer es capturar el texto que viene en esos text fields. ¿Okay? Vamos a crear una variable acá que se va a llamar int campo 1 es igual a lo que está en el texto. ¿Qué está en el texto? Perdón, los campos, ¿cómo se llaman? Bueno, en este caso, yo me voy a ir acá y voy a ver que tengo mis componentes. Tengo JTextField1 y JTextField2. Yo puedo cambiarle sus nombres aquí y ponerle, por ejemplo, rename y ponerle aquí, en lugar de eso, lo voy a poner, puedo ponerle campo 1, pero eso es estar cambiándoselo a todo el tiempo. Y a mí me gusta en lo personal dejarle los nombres y con su consecutiva numeración. Si aquí yo sigo agregando, me va a decir JTextField1, JTextField2, JTextField3 y yo prefiero hacerlo así. Entonces, en este caso, voy a decirle aquí JTextField con solo eso, control espacio, JTextField1 y ya tengo el primero, por si a veces no me acuerdo el nombre. Y JTextField, recuerden, es un objeto, punto, me va a dar la funcionalidad y le voy a decir getText. Así se en el texto que está en un campo de texto, en un text field. ¿Okay? Y donde yo hago esto, listo. ¿Qué está pasando ahorita? Que yo estoy agarrando texto y lo estoy colocando en una variable entera. Y esto es lo que me va a decir el error. Si yo me posiciono sobre el bombillo, me va a decir tipos incompatibles, string no puede ser convertido a un entero. O sea, no puedo agarrar un string y colocarlo en un entero. Vamos a ver si el bombillo me da alguna opción. Me dice que me cambie el tipo string. No, yo no quiero hacer eso. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Hay una función que se llama integer. Punto. Volvemos a lo mismo. La ayuda, por eso es que es tan genial programar así, parse int. Y en ese parse int, yo le voy a decir a él que me reciba mi texto que quiero convertir. Entonces, en este caso, le voy a mandar el campo de texto. Genial. Listo, ya tengo el primero. Ahora le voy a decir int campo 2. Y en campo 2 le voy a hacer lo mismo. Integer.parseInt. ParseInt. Internamente le voy a decir JTextField2.getText. ¿Ven lo fácil que es ir trabajando con toda la asistencia que me da el IDE? Entonces, en este momento ya tengo yo los dos campos de la interfaz gráfica capturados y convertidos a entero. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Lo que sigue acá es llamar a la función de calculadora. Entonces, en este caso, lo primero que yo voy a hacer es crear mi objeto de calculadora. Calculadora es igual a new calculadora y le voy a decir a él que ese objeto va a recibir campo 1 en el constructor y campo 2. ¿Sí? Listo. Voy bien hasta ahí. Creé mi objeto. Ya recibí las dos variables que están en los campos de texto. Y ahora lo último que me resta es venir y colocarle en el text area. En el text area, quiero ver si estoy bien con el micrófono, sí, ok.
en el text area voy a decirle a él, ¿cómo se llama el text area? No sé, es que no sé cómo hablar del componente. Pues entonces me voy a ir acá y voy a ver que aquí está mi JTextArea1. Entonces ahora sí, ¿cómo le hablo al text area? JTextArea punto, si con get obtenía el texto, con set se lo establezco, setText, le doy acá enter y en el texto le voy a decir a él que me coloque c.toString. ¿Okay? ¿Quién era c.toString? Recuerden que toString era el método que creamos en la clase calculadora para poder imprimir las variables de la clase. Si yo no sé quién es toString, yo puedo tocar control, aquí tengo el cursor normal. Cuando yo toco control, él me da la opción de irme a ese método. Y si yo le doy clic a esto, él me va a llevar al método que estoy llamando. Ah, ok, entonces con eso me es muchísimo más fácil ubicarme. Y en este caso ya lo tengo ahí. Ahora, yo voy a darle a esto, voy a correrlo otra vez. Shift F6, no he corregido todavía el Shift F6. Y aquí yo voy a colocar un número, como el meme de... Lo puedo editar. Ok, vamos a ver. Por defecto me aparecen que no son editables. Entonces, ¿qué hago con eso? Me voy a las propiedades de los dos campos de texto. Recuerden, para yo marcar varios, clic acá, mantengo control apretado, clic acá y ya tengo los dos seleccionados. Me voy a las propiedades y quiero que él sea editable. Lo dejé así cuando estaba explicando las ediciones, se me olvidó quitarlo. Ok, ahora sí, ya tengo los dos editables. Voy a corregir de una vez el tema de la corrida. ¿Por qué? Porque yo quiero que cuando yo toque F6 nada más o le dé aquí correr, en lugar de correrme la clase calculadora, me corra la clase gráfica. ¿Cómo soluciono eso? Bueno, le voy a decir a mi proyecto que la clase principal es gráfica, no calculadora. ¿Cómo hago eso? Me voy al proyecto, clic derecho, propiedades, y en las propiedades le voy a decir acá en Run, que es lo que corre el proyecto, que la main class, la clase principal, va a ser gráfica en lugar de calculadora. La pongo como el main, como la clase principal del proyecto. Ok. Y ahora sí, automáticamente él reconfigura todo el proyecto y le dice que la clase principal es gráfica. Ahora, si yo toco correr nada más, él va a levantarme la interfaz gráfica que yo quiero. Y como también es el cambio de edición, me deja poder escribir. Aquí pongo un 2, aquí pongo otro 2, y el resultado sumar es 22. No, ups, el resultado quedó en 0. Ok, ¿por qué quedó en 0? Me imagino que ya lo están diciendo, porque no llamamos a la función suma. Solo colocamos los valores. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? C.suma. Y después de llamar a suma, ahora sí, volvemos a correrlo, F6, porque ya corregimos el tema del main principal del proyecto. Y a donde se levanta, vamos a decirle 2, 2 y calculadora X es 2, Y es 2, resultado 4. ¿Ok? Y ahora ya para terminar este ejemplo, vamos a utilizar el aleatorio. Y el aleatorio, entonces me voy a venir acá al diseño otra vez. Le voy a decir aleatorio, clic derecho, event, action, action performer. Y acá le voy a decir en aleatorio que voy a decirle al JTextArea punto setText que le coloque la función de aleatorio. Entonces, aquí tengo que crear calculadora. Igual, aquí lo mejor es crear la variable calculadora arriba del proyecto. Pero no importa. Aquí yo le voy a poner calculadora cal. Este es igual a new calculadora. Y en este caso, bueno, como no tengo un constructor vacío, me obliga a crearlo con valores, porque solamente voy a llamar a la función aleatoria. Entonces no importa, pongámosle un 5 aquí para no tener que crear un constructor vacío en la otra clase. 5 y 5, y acá le voy a decir cal.aleatorio. Y le vamos a decir que el aleatorio sea entre 1000. ¿Okay? Igual, yo pude haber hecho un JTextFill en la interfaz gráfica por acá,
que me reciba el número aleatorio, lo tomo con jtextfield3.getText, se lo paso a la función de aleatorio y con eso lo voy haciendo, pero solamente quiero que vean cómo funciona esto. Vamos a ver, aleatorio me está dando un error. Tipos incompatibles, ok. Mi jtextArea está esperando un texto y este método retorna un string. Entonces, ¿cuál era la función más fácil para hacer esto? Decirle más, comillas simples y listo, ya se convirtió en texto. Ahora sí, esto que está acá, le voy a dar F6, corro, y donde lo levanto, voy a hacer una suma, 2, 2, sumo, si vuelvo a sumar esto, y le voy a decir ahora aleatorio, y el aleatorio me dejan 387, 841, 746, vuelvo a hacer una suma, le voy a decir que me sume esto más 24, ahí es 26, aquí con ese número, suma, más grande, aleatorio, déjeme otro, y listo. ¿Okay? Ahora, yo quiero correr todo esto sin la necesidad de tener que abrir NetBeans. ¿Qué puedo hacer entonces? Voy a generar un ejecutable de este programa. En lugar de utilizar un IDE para correrlo, yo aquí nada más le digo a él que me genere aquí dice Clean and Build Project. ¿Saben? Clean and Build Project. Lo que hace es limpiar todos los archivos que existan relacionados con el jar y lo genera. Entonces, en este caso, nada más lo toco. Aquí está el informe de lo que él está haciendo. Y me dice que en la carpeta compiló, creó el archivo ejecutable y todo eso. Y que en la carpeta documentos NetBeans Projects, prueba NetBeans dist, ahí está mi ejecutable. Entonces vamos a ir a buscarlo. Vamos a abrir el explorador de Windows. Vamos a ir a documentos, NetBeans Project. Se llama prueba NetBeans. Prueba NetBeans. Y en prueba NetBeans, en dist, va a estar el archivo que yo necesito. Nada más. Si yo le doy doble clic a él. Ok, vamos a ver, porque tengo un pequeño problema. Tengo que ubicar lo que lo abra con Java. Híjole, qué bronca. Y ahora encontrar. Vamos a ver. Programas. Java. Uf, creo poder hacerlo. Creo que es con este. Si la pego, qué suerte. Si no, no importa. Quedaremos ahí. Vamos a ver. No, me equivoqué. Vamos a ver. Abrir con. No, ese no es. Abrir con. Abrir tu aplicación. Aplicación. Pero por aquí no estaba. Programa. Programa. Java. Acá. Y tengo un montón de chavas, que es el problema. Vamos a ver si es este. Si no es este, lo dejamos así, no importa, no va a pasar absolutamente nada. Ustedes les aseguro que sí, yo tengo configurado eso aparentemente. A ver, doble clic y no importa. Yo tengo desconfigurado el punto pero este va a ser mi ejecutable de la aplicación. Luego corrijo eso. Ahorita no voy a extender más el video. Entonces, un breve repaso. Vimos cómo crear un proyecto, vimos las funcionalidades básicas, vimos algunos accesos como la impresión con Sound, cómo con un public puedo generar el main, cómo puedo hacer los llamados a los métodos con el punto, cómo crear un beans con la asistencia del código, cómo correr el código, que escoja la clase principal del proyecto y si no tengo la clase principal del proyecto, entonces con Shift
correr cualquier clase en la que esté trabajando en el momento. Vimos la paleta de gráfica, vimos cómo ordenar los componentes dentro de la paleta gráfica, dentro del frame. Vimos los eventos también y vimos el tema de cómo generar un jar, que es ejecutarle la aplicación, porque cuando ustedes entreguen una aplicación a un usuario no le van a decir, abra NetBeans, instala NetBeans y córrela ahí, no. Él tiene que tener un icono nada más donde yo voy a ejecutarlo. Y eso sería la clase de cómo utilizar el IDE, la asistencia y todo esto. Espero que les sea de mucho provecho. Cualquier consulta me la hacen saber y muchísimo gusto. Espero que le tengan mucho provecho. Gracias y hasta luego.